Este es duro. Este es de Raúl HIR. Y a mí este me mola, o sea, me mola mucho. Es muy de un rollo que a mí me flipa y que en su día he trabajado eh, más de una vez. El personaje me mola, el ambiente me mola, me flipa. Está, o sea, funciona muy bien todo en general. Y voy a decir detalles, o sea, pues como siempre, ¿vale? Siempre se pueden ir apañando muchas cosas. Y yo lo que voy a hacer es lo de llevarlo a chiquitito. Y lo que veo de primeras es que con el fondo lo que he intentado es como iluminar toda la zona donde está el personaje de manera bastante artificial y que quizá en otras circunstancias podía quedar interesante o ayudar, pero yo en este caso creo que sería más interesante jugar los grises de otra forma y por eso he hecho aquí una especie de esquema horrible con pegotes, separando las luces, ¿vale? Los grises oscuros, tonos medios y demás. Y os explico así brevemente. Él tiene la cabeza, o sea, la cabeza está súper iluminada, tiene aquí un blanco puro que contrasta bien. Quizá he metido el blanco este tan puro, sobre todo para separarlo del fondo, porque a lo mejor no tiene tanto sentido ese blanco. Y luego, a nivel general, toda esta zona se separa muy bien del fondo porque tienes estos negros súper bestias y tal. Y bueno, en general las piernas pues también funcionan bien y tal. Pero quizás se puede jugar un poco esa variación de luminosidad, esas diferencias de tonos y demás. Y vamos a verlo en grises. Yo he hecho aquí un apaño rápido y le he ido modificando todo en base a este esquema horrible que he hecho aquí, ¿vale? Entonces he metido un puntito de luz en el fondo, las piernas las he oscurecido un poco, eh, he oscurecido un poco en la cabeza, detrás de la cabeza y tal, las piernas no sé qué le he hecho aquí, le he modificado un poco la saturación para que entrase, aquí no se ve, y luego le he añadido un poco de oscuridad también alrededor de la cabeza, que tiene más sentido a nivel realista, ¿no? Porque no tenía mucho sentido esa luz tan, ese halo alrededor del personaje. Entonces, quitando la saturación, nos queda como esto, o sea, quitando la escala de grises. Que el cambio es este, que es un cambio que es un poco extraño porque de primeras a lo mejor dices, bueno, pues es casi lo mismo, pero a nivel de percepción, es que no sé si es muy paranoia mía, pero yo creo que a nivel teórico funciona bien y si lo vemos sobre todo desde lejos, se entiende mejor lo que es la imagen en sí. Entonces, decídmelo vosotros. Yo no sé si me estoy volviendo loco Sí, o si está muy realmente tiene bien. sentido, ¿no? No, no tiene sentido. A mí, de hecho, me ha llamado la atención esa especie de halo que se podría poner cuando tienes algo muy cercano. Si estás, por ejemplo, pegado a una pared, Mm, que tú mismo reflejas, o la chica en este caso refleja la luz, hay una luz fuerte apuntándote, rollo, pues como los focos de los teatros, ¿no? O algo así, se podría dar el caso, pero si no, esa iluminación exagerada de la cabeza es por sobresaturación del fondo, o sea, por tener mm, el fondo demasiado iluminado. No mm. sé, si tienes que poner ahí una nube que tiene esa forma, un árbol, algo que obligatoriamente tenga que estar ahí, se trabajaría así, claro, tienes que subir la luz del pelo, que es lo que dices, pero si no, contrasta demasiado. Es como que estás enmarcando demasiado la figura y Sí, a queda un mí poco artificial. sí, Queda un es la poco sensación que artificial. me dio, ese, que había como un halo ahí extraño. Sí, es que al Y, estar tan al fondo el fondo, que es un fondo infinito que está en el horizonte, mm, no es necesario. Entonces, claro, pasa como cuando haces las tangentes demasiado pegadas a alguna parte del cuerpo, que hay algo que no queda bien, y en este caso mm. ocurre lo mismo, ¿no? Que como que enmarca tanto al personaje de una manera tan obvia, como que pierde un poco la fuerza, ¿no? Sí, yo creo que es que pierde un poco fuerza la ilustración en sí. A nivel técnico me gusta mucho, funciona increíble. No sé si es todo pintado o si tiene alguna mezcla de cosas con esos desenfoques y tal, pero me funciona muy guay. Y nada, realmente o sea, no tengo mucho más que decir. O sea, más que nada era eso que es lo que más me ha llamado la atención. Yo creo que sí, que además así de esta forma, como has corregido tú, destaca más la cara, ¿no? El rostro del personaje, es Mm, como que se va más al centro de atención, que tiene el pelo ese rosa es lo más destacado de toda la ilustración. mm, Entonces hay que dirigir ahí un poco el foco y no distraer demasiado porque entonces se te va la vista al pelo rosa, luego se te va al fondo, luego se te va a la zona iluminada, es como que baila mucho la mirada, ¿no? Y de esta forma es como que va directamente primero a la cara del personaje
y luego al resto, que es mucho más natural. Sí, esto hay mil formas de apañarlo, pero sí creo que lo que falla así más principalmente es lo que hemos dicho de esos contrastes. Luego, pues cada ilustración tiene mil formas de trabajarlo en base a esos principios, pero esta sería una opción y hay mil opciones más, cada uno que lo vea, ¿no? Dice que con las correcciones que hemos hecho se entiende todo muchísimo mejor. Genial. Dice, pienso que se debería también trabajar más las luces y colores. Tus correcciones son muy buenas, Jaco. Muchas gracias. Sí, como digo, funciona muy bien en general. O sea, la ilustración está, o sea, tiene un nivel de trabajo muy chulo. Hay mucho nivel ya aquí. Entonces, muchas veces cuando estás en estos niveles, lo que tienes que hacer, aparte de seguir dibujando y hacer una y otra y otra y otra ilustración, es volver a los basics. Volver a lo básico de la ilustración, que para eso en este caso la masterclass de Ingmau es muy buena y nos puede ayudar para que detalles sencillos, porque realmente son, o sea, el cambiar esos esquemas de grises y de contrastes y buscar que haya esos contrastes para que se lea mejor la figura y demás, es una cosa muy rápida que se hace al principio de la ilustración y que si lo haces, es que parece una tontería, pero es que puede cambiar muchísimo todo. Entonces, realmente es eso, seguir trabajando y a veces volver a los básicos. Vamos con el siguiente. Pues tenemos por aquí este de Batsin. Vale, en este, igual, lo primero de todo, el fondo, ¿vale? Fondo y figura no es muy coherente. Por lo mismo, estamos trabajando una figura con tonos planos y sombras planas y de repente el fondo tiene como texturas súper locas y tal. Yo esto lo he hecho yo en, en muchas ocasiones, de hacer un personaje y decir, voy a meterle un fondo y como tienes un pincel con texturas, dices, pues ya está, esto me lo soluciona en un minuto. Y al final la lías, ¿no? Entonces, eso como primero. Y luego como segundo, la iluminación, porque hay cosas que cojean aquí a nivel de luz y demás, y las sombras realmente están... Hay sombras interesantes y que están bien puestas, pero que luego no tienen coherencia con otras zonas del dibujo. Por ejemplo, esta capa, aquí esto tendría que haber... no, es sombra esto. Pues aquí tendría que haber más Bueno, sombra. pues Claro, o sea, aquí me ha marcado esto como tono de luz y esto como tono de sombra. sí, No o haber se entiende dejado muy en la bien. parte Claro, exterior una parte iluminada, ¿no? claro, dejar por aquí, a ver, o sea, aquí a lo mejor que esto estuviese Claro, hay iluminado esa y zona iluminada se para que se entienda que entienda. es sombra. Claro. Sí, hay zonas que a lo mejor pues eso no tienen tanto sentido. Voy a coger el rojo. Por ejemplo, esta mano tendría que proyectar una sombra. Esto, quizá ese brazo tiene volumen, no es una cosa finita que proyecta una sombra tan pequeña. Aquí tiene que haber una sombra más grande. Y cositas así, ¿vale? Por ejemplo, también en el pecho, por la zona de abajo, probablemente esto estuviera en sombra también y esta proyección sería un poco más grande. Entonces, para esto yo siempre lo que recomiendo es hacer el ejercicio que está en el curso de luz y color, que es básicamente pintar una bolita sobre una superficie apoyada o alejada, tener una luz para poder saber desde dónde viene la luz y dibujar la sombrica, que vamos a tener la sombrita del propio objeto y la sombrita que proyecta el objeto sobre los otros elementos que hay. Y en este caso este dibujo no tiene más iluminación, realmente solamente tiene esto, tono luz y tono sombra. Pero como solamente tiene tono luz y tono sombra, hay que ponerlos muy bien para que se entiendan. Y en este caso, pues yo creo que es eso. Por ejemplo, en el pecho yo pintaría. Yo esto lo he hecho en una capa de multiplicar a toda pastilla, ¿vale? Pero bueno, que se entiende más o menos. Yo creo que la gente tiene mucho miedo a pintar sombras en un principio, cuando se está empezando, porque es como que te vas a cargar el dibujo, pero a veces meterse a hacer sombras a lo bestia es lo que hace que un dibujo tome volumen. Yo aquí he metido unas sombras exageradas, pero es que realmente si tú estás iluminando esta escena desde aquí, este cuerpo tiene que proyectar una sombra muy grande sobre el de atrás. Esta cabeza, si está detrás, pues por ejemplo, si esta oreja sale hacia adelante, aquí tiene que haber sombra de esa oreja. Habrá que ver cómo integrarla sin que nos carguemos el dibujo, pero hay que tenerlo en cuenta. Esta mano igual, veis que aquí esta sombrita es muy pequeña. Esto tiene que haber una sombra mucho más grande. Entonces, el ir metiendo sombra y entender los volúmenes es algo que requiere de tiempo. Y yo creo que para entenderlo, sobre todo, lo suyo es ver una buena referencia e ir intentando entender qué es lo que pasa con esa iluminación.
Lo que pasa es que, claro, pillar una buena referencia quizás es complicado porque hay que ver una referencia que tenga una luz en condiciones para empezar a entenderlo bien. Una luz fuerte sería clave para ver bien las sombras, cómo se proyectan y demás. Pero en cualquier caso, si no tienes una buena referencia, te sales tú a la calle cuando haga un día de sol, te pones en una pose donde te dé la sombra de tu mano sobre la cara y no sé qué, y te haces una foto. Y ahí ves un poco cómo funcionan las sombras y eso, con referencias con fotos de un día de sol, para este dibujo, por ejemplo, y para estos dibujos de dos tonos, tono luz y tono sombra, es clave. En cuanto empieces a entender esas referencias, poder plasmarlo en un dibujo como este sería muy sencillo. Y nada, luego, pues eso, a nivel de línea y demás, hay ciertas cositas que quizás están un poco sucias y estos detalles que ensucian bastante el dibujo y realmente son muy fáciles de corregir. Pero en general, pues yo qué sé, proporciones, color, de color me funciona bastante bien, salvo por el fondo que no me gusta, pero de colores creo que están bastante bien integrados, funcionan bastante bien los personajes y demás, y por lo demás creo que funciona bastante bien. Hasta aquí mi aportación. Sí, yo lo que echo de menos también, aunque sea un color de dos, o sea, un dibujo con dos tonos, tono luz y tono sombra, tener siempre un tercer tono un poco más oscuro para algunas zonas clave, donde haya Sí. mucho colapso de formas, que se hagan zonas muy cerradas, donde haya mucha oclusión, siempre viene bien, ¿vale? Aunque no sea una cosa que veamos en el anime o así habitualmente, no viene mal de vez en cuando meter un tercer tonito en algunos puntos claves, pero por ejemplo en la parte de abajo del pecho, en la zona que está más metida de la capa, ahí conviene tener ese recurso alguna vez. Yo creo que eso funcionaría. Y luego la escala de la línea, yo creo que está muy bien en algunas zonas, pero por ejemplo en la nariz del chico se me hace muy gruesa y en la capa, por ejemplo en lo que define la capa, sí, me canta un poco, y en la capa se me queda muy fina. Entonces, modular un poco más la línea, no decir, bueno, una línea de 4 puntos o 4 píxeles o 2 centímetros o 2 milímetros que diga, no, modularla en algunas zonas que te puede incluso ayudar a potenciar la sensación de sombra o de volumen y a separar elementos que son más grandes y por lo tanto más monótonos, como por ejemplo digo la parte izquierda de la capa, esa curva que hace, que está muy bien estudiada además y queda muy bonita, muy armónica, haberla reforzado con una línea un poquito más gruesa, le hubiera dado más vida, como no tiene tanto detalle como por ejemplo una mano, pues hace que tenga un poco más de riqueza y no queda tan monótono la línea, ¿no? Entonces puede ser un arma que nos puede ayudar mucho con ciertos volúmenes, con que se entiendan mejor las formas y sobre todo eso, que tenga más armonía el dibujo. Sí. Yo quizá le daría como consejo para la hora de trabajar las líneas. Yo creo que estas líneas están hechas muy despacio. Entonces, para conseguir unas líneas más limpias, si trabajas en digital, los trazos tienen que ser más rápidos. Y creo que es un poco el fallo por el que las líneas están así más perdidas o más sucias, quizá. Y bueno, intentar tirar estas líneas, por ejemplo, que queremos líneas limpias, tirarlas de una, intentar hacer la forma de una, ya que tenemos el control Z, ¿no? En este caso, o si no, pues siempre tenéis la opción de modificar el pincel y en estabilización, pues meterle toda la estabilización aquí, toda la estabilización que queráis, que yo no recomiendo meterle mucha porque al final mal acostumbramos un poco a la mano y a la mente, pero que un poquito tampoco viene mal. Y luego, bueno, ya así como detalles rápidos, anatómicamente hay ciertos detalles que quizá son mejorables, pero bueno, que como todo, en general está bien y hay detallines que hay que ir apañando poco a poco. Y vamos a ver qué comenta por aquí la comunidad. Dice Badi, tal vez una luz de contorno ahí en la parte esa del brazo que está conectado con la capa para separar ambos elementos. Una luz de contorno. Sí, Como, también podría funcionar. como si fuese una luz reflejada, digamos, del Sí, elemento, ¿no? Una cosa así. Qué bien pinta. Que lo separase. Podría funcionar muy bien también, algo así. claro, lo Lo que que pasa es que, pasa que, claro, a ver, ahí ya el es meterte en resto. temas muy Claro, complejos si estás dibujando en memoria. Claro, ya, hostia, decir, la luz viene por aquí y aquí se puede claro. hacer echando un poquito de tiempo, pero ya lo veo complicado, Sí, claro. sí, sobre todo que como todo el dibujo lo ha intentado trabajar, pues eso, con dos tonos, quizá a lo mejor pues de repente queda extraño. Si luego de repente en más zonas del dibujo le empezás a incluir ese tipo de iluminación
Y luego también, pues bueno, lo que decía Arganza de esas oclusiones y tal, pues quizá podría tener mucho más sentido. El dibujo tomaría muchísimo más volumen, pero claro, necesitaría muchísimo más conocimiento de luz y demás. Pues Claro. según lo que quiera el artista, pues una cosa u otra. Y nos dice Text, sí, porque en general, quitando el tema línea-sombra, la verdad el dibujo y el color en sí lo veo muy bien todo. Yes. Josep dice, muchas gracias por todos los comentarios. Llevo pocos meses dibujando y esto me viene genial. Genial. Además tenemos por aquí al artista. Estupendo. Pues ya veremos próximos dibujos. A ver qué vas haciendo, con qué nos sorprendes. Vale, pues vamos con el siguiente. El siguiente es este de Bubu JR, que le voy a regañar porque nos ha pasado, en vez del JPG del dibujo, nos ha pasado una foto de la pantalla. Y eso está mal. Sí, mal, mal. Vale. Primero, no sé si la foto está hecha realmente de frente, con lo cual no hay distorsión. Entonces, lo que veo de primeras es que este cráneo es un poco achatado y un poco extraño, lo veo. Yo creo que en general, o sea, podría haber cráneos con esta forma, pero creo que en general un cráneo hay que tener en cuenta que existe la zona de frente, aquí por encima de lo que serían las cejas, tendríamos la frente y aquí empezaría la curvatura hacia atrás y luego pues toda la zona de cráneo y tal. Y además esta cara me da la sensación de que está un poco inclinada hacia abajo, con lo cual habría bastante zona por aquí atrás. Sí. Así que yo creo que de forma general es como que ese cráneo está un poco achatado, con lo cual le faltaría quizá un poco de forma ahí. Y, y luego también la otra cosa es que esta forma del cráneo sigue y esta tela tiene que tener algo de volumen por aquí. Quizá no mucho, pero tiene que notarse, porque esto es prácticamente Sí. como si estuviese pintada la tela sobre el cráneo. Uh-huh. Entonces, buscar un poco ese volumen. Y luego, a rasgos generales, me parece interesante cómo está trabajado. A nivel de la mancha y demás, hay como, usa como pinceles muy difusos, pero luego también tiene algunos detalles más definidos y están bien definidas las formas y tal. Entonces, es interesante. O sea, me funciona a pesar de que yo jamás haría esto de utilizar pinceles tan difusos, así como tan sueltos. Me gustaría verlos sin que sea una foto, la verdad, porque así a partir de fotos diferentes se percibe todo de manera diferente y seguro que en JPG como tal pues se verían las cosas mucho mejor. Pero en general me funciona y me gusta porque me recuerda a Villarán con las coletitas estas y bueno, pues Sí. me parece bien. Bubu, que está aquí, dices que no Sí. estaba acabado. Claro, el problema es que no podemos apreciarlo mucho. Sí, tenéis un dibujo inacabado, que también son súper interesantes, que nos gustan. De hecho, nos gustan a veces más que los acabados. Yo, por lo menos, los míos me gustan más cuando están a medias que cuando los acabo. Mandarlo y decirlo, que está sin acabar, que estáis pues eso, a medias del proyecto y tal, y lo vemos guay. A mí me pasa lo mismo que a Jaco. Yo hay una parte que no entiendo mucho, que es la parte de arriba de la cabeza, del cráneo, que como que lo veo muy manchado, o sea, muy oscuro, y según de dónde veo que viene la luz, no entiendo si es una mancha o si es una sombra que no tiene que estar ahí. Entonces, eso aclararlo un poquito, separando las zonas de luz y de sombra, luego con un pincel un poco suave, aclarar alguna zona así estratégica que interesa, pues está guay. De todas formas, me gusta el dibujo. Sí, tiene Me mola fuerza, el... tiene poder, está chulo. Vale, nos dice Hugo que es de sus primeros dibujos digitales y que en principio el fondo es negro. Entonces ahí vas a tener que trabajar un poquito, bajar un poquito la escala de negros, porque te va a quedar como demasiado negro todo. Claro, como es una foto, igual ha salido un poco más oscura. El problema de los móviles es que no son fotos que se ven bonitas, pero no son buenas fotos, porque los móviles hacen muchos procesos digitales para que la foto se vea bien, como entiende el móvil que está bien. Entonces aquí probablemente el tono sea mucho más oscuro del que tengas, porque el móvil ha visto la foto de fondo todo blanco y ha dicho, pues ya está, yo oscurezco aquí y se ve estupendo. Pero claro, o sea, a nosotros no nos ayuda mucho. Entonces, yo creo que sí, que puede quedar muy bien, pero tienes que bajar un poquito. Lo veo muy oscuro en algunas zonas. Creo que ganaría si bajases de intensidad un pelín. Por mi parte, nada más, está guay. O sea, Yo me no puedo decir quedo con mucho. ganas de saber si es el Villarán o no al final. Sí, sí, sí. Ah, no Perfecto. sabe quién es, no sabe quién es Villarán. No sé, Villarán es un personaje curioso, cuanto menos. youtuber poderoso, Antonio García Villarán.
Estilo pirata ese es. Pues claro, luego está muy interesante su canal. Vale, vamos con el siguiente. Ya queda la fila de arriba. Este es de Conchi. ¡Wow! Está Conchi por aquí. Estuvo en algún momento. Vale, en este creo que tampoco he marcado mucho, ¿vale? He marcado aquí algunas cositas de cositas que sí y cositas que no. Cositas que sí que están en verde. Esta nariz me parece interesante, me gusta mucho ese tono lavado como de gris claro, general, suavecito, porque me da mucho esa sensación como de que la nariz está roja, de que la nariz Sí. me da vida. Y luego me he marcado esto porque me gusta mucho cómo esta zona está muy difusa y de repente Vale. hay aquí estos pelitos sueltos Un segundito. que me molan mucho. Jaco, vale, ya te tengo. Estás activada, Conchi, si quieres hablar o algo, cuando quieras. Sí, sí, buenas tardes. No, este Hola. dibujo quería decir lo hice mucho antes de conoceros y de hacer el curso de retrato de People Monster. Yo dibujaba de esas maneras que Dios me daba a entender, pero es un dibujo que me gusta, por eso quiero hacerlo de nuevo con todos los conocimientos que he ido adquiriendo, pero sí que me interesaba que me corrigierais todo, que le veo 1000 fallos. Y lo de la nariz, sí, quería darle el efecto ese como de frío. Es que no he encontrado la foto de referencia. Pero en la foto tenía la nariz roja como de frío. Es la foto de un pescador, la referencia de Pinterest. Sí, Nada, solo seguir, por favor. Da totalmente la sensación y es una cosa que me gusta mucho y me gusta eso, cómo está trabajado, porque es como un tono bastante uniforme y luego has metido aquí como con la gomita, ¿no? Esos brillitos y me gusta porque es un recurso que de primeras no tiene la gente normalmente, entonces se puede usar mejor o peor, pero ya el hacer uso de ese recurso a mí personalmente me parece que hace que funcione muy bien esto. Y como decía esto, que está así como más difuso en general y de repente aquí hay estos detalles, a mí estas cosas me flipan porque es como que me sacan de ese hiperrealismo y juega ya con ese efectismo que tiene ese toque, entre comillas, de impresionismo, ¿no? De pinceladas que nos hacen ver formas reales, ¿no? Y a mí esto me flipa. Marqué un par de detalles así que no tal. Luego haré una valoración también un poco en general, pero bueno, hay zonas que están sucias, pero eso seguro que ya lo sabes, ¿vale? Hay zonas que sí que están como un poco muy difusas. Estas formas de trabajo son mejorables y lo que llama mucho la atención es esta línea de toda esta zona, que está bien trabajarlo con línea, pero quizá a este tipo de línea le falta frescura y les sobra quizá intensidad también, porque está muy duro en comparación con el resto de líneas y el resto de oscuridades. Entonces llama mucho la atención, tal vez. Y luego, sí, como detalle también, los ojos probablemente, en este caso, bueno, los ojos lo pondré ahora al final. Me refiero a los blancos, los ojos los dibujamos siempre blancos y nunca son blancos del todo. Entonces, a lo mejor le falta algo de tono, pero es que también quizá le falta encontrar esos tonos grises a cada zona del dibujo, porque has trabajado todo como si todo tuviese zonas muy blancas y todo algunas zonas así como de grises medios, y quizá le falta un poco de orden, de escala de grises y demás. Entonces, estoy Claro, hombre, seguro eso, de que ahora por lo que lo dice harías Conchi, totalmente diferente. claro, yo lo que veo, a lo mejor, Conchi, si no me equivoco, tenías un lápiz o dos lápices como mucho. Exacto. Claro, es que se nota que te falta escala de grises porque el lápiz no da más, porque sí es verdad que en los ojos y en la parte del pelo que está por debajo del gorro has metido un tono más oscuro, pero no llega a ser demasiado oscuro. Entonces, aunque sea el más oscuro que puedes conseguir, se te queda corto de volumen. Porque yo sí veo cosas que me molan mucho, aparte de lo de la nariz, la zona de la boca, que me gusta el gesto. Me gusta que has conseguido que los ojos estén enfocando al espectador, que eso muchas veces se quedan un poco bizcos, es raro conseguir que queden tan enfocados, la expresión y tal. Y las arrugas de la frente, por ejemplo, sí que las has trabajado bien, le has dado un gesto, no te han quedado demasiado regulares, que eso es un fallo que solemos tener. La barba es donde veo que ahí se te complicó un poquito más, porque claro, sobre todo me imagino que es una barba blanca y eso es una de las cosas más difíciles de dibujar, porque nunca sabes si marcar mucho los pelos, si no marcarlos, si dejarlos indicados, porque claro, tú los ves, pero no sabes cómo hacer tanto pelito blanco, porque cuando haces pelos oscuros es bastante más fácil. Pero claro, hacer eso con la goma es muy complicado, tienes que apretar mucho con el lápiz y o sea, yo entiendo que es un dibujo, claro, que no tenías
los recursos necesarios para avanzarlo mucho más. Aparte que el papel, por los difuminados que veo, como que me parece que es un folio normal o un papel que no tiene mucho Exacto. grano. Claro, Sí. que no agarra mucho el grafito, porque lo veo por el acabado que es como súper suave, que incluso en la foto se ve como un poco acuarelado y eso pasa porque el grafito no agarra bien en el papel, lo que complica mucho más. Entonces yo veo que es un dibujo que si lo repites con una buena gama de lápices, le vas a poder sacar muchísimo más partido. Sí, está hecho con lápiz de colegio y en un folio. No conocía los grafitos todavía. Claro, eso es que se nota que es la limitación sobre todo del material. Se ve bastante evidentemente. No, yo te animo a que lo repitas y nos lo mandes, que seguro que Sí, sí, sale lo algo muy haré, lo interesante. haré. Muchas Sí, gracias. vamos, si estás haciendo el curso de retrato, si lo repites, yo creo que no te lo vas a creer ni tú. O sea, Sí, porque sí. en Sé cuanto... que lo puedo mejorar muchísimo en este momento, pero me interesaba la corrección sobre este para aplicarla al nuevo. Y Claro, aquí no sabía hacer ni orejas todavía, pero bueno, quería. Muchas está gracias. genial, genial. Nada, Genial, Conchi, perfecto. gracias. Dale, vamos, ya te digo, con el curso de retratos que es una locura y si lo vas a Sí, repetir sí lo va a es, sí. ser, va a Me ha encantado. ser, vas a notarlo, incluso ir paso por paso viendo los vídeos por fases para ir a tal, puede ser, yo creo que va a haber un cambio muy bestia, muy bestia. Así que nada, genial, ya funcionaba bien, o sea, a nivel de proporciones y demás ya estaba chulo y tal, y entonces ya el siguiente paso es el paso pro, ya el darle el acabado supremo, que yo creo que se lo puedes empezar a dar ya en este próximo dibujo que vayas a hacer. Vale. De acuerdo. Muchas gracias, chicos. Gracias, Conchi. Vamos con el siguiente, que es este de Almudena. Vale, a mí lo que me llamó mucho la atención al principio es que tiene como mucho ruido, ¿vale? Y esto es casi 100% seguro, porque es un dibujo que está escaneado. Al escanear los dibujos, según cómo lo hagamos, por lo general aparece todo este ruido y demás, que si lo miramos de lejos y según las circunstancias y demás, se suele ver ese ruido tan bestia. Y yo como solución muy cutre que hago para estos casos, lo que hago es duplicar la capa y desenfocarla un poco. Y desenfocándola un par de puntos, es como que todo empieza, no sé en vuestras pantallas si se nota mucho, creo que se notará menos, pero algo se tiene que notar seguro. Ya empieza a no hacer tanto daño. A mí el primero, ese ruido me duele un poquillo a la vista y esto tienes la opción de buscar un tipo de escáner que te ayude a hacerlo bien. No sé si existe o si no, ver cómo tratarlo después de escanearlo o escanearlo en vez de con un escáner, haciéndolo una foto en condiciones como una iluminación y demás. Haciendo la foto evitas que te suceda esto, pero a lo mejor no consigues el nivel de escala que puedes conseguir con un escáner. Entonces va a depender mucho del acabado que quieras y de qué quieras hacer después o qué dimensiones quieras que tenga este trabajo. Sea como sea, vamos al lío. A ver qué he marcado aquí. Bueno, a mí es un dibujo que me funciona muy bien, ¿vale? En muchos aspectos es una composición que a mí me parece muy guay. Funciona, es como, me recuerda a los típicos carteles de películas y demás. Me gustan este juego con elementos silueteados y tal, creo que encaja muy bien. A nivel proporciones y demás, todo funciona bastante bien, los rostros están bien trabajados. Como todo, se puede seguir avanzando, pero funciona muy bien. Me gusta mucho cómo están trabajadas estas zonas de las zapatillas, esa diferencia de grises, esas variaciones de tonos con todo bien definido y tal, funciona muy bien. Me funciona en general muy bien. ¿Se puede mejorar? Se puede seguir avanzando, funciona muy bien. Lo que más me llama la atención es esto, que no sé si es rollo el Demogorgon, en plan un bicho Sí, así raruno, una cabeza de un es bicho, una cabeza, sí. ¿no? Me resulta muy extraño y me llama mucho la atención ahí. Tal vez, no, por no saber lo que es, pero aunque pensase que fuera, sin ofender, que fuese de repente pues un alga, por los elementos estos o lo que sea, es como una mancha muy blanca dentro de todo este contorno súper negro. Entonces quizá vería la forma de integrarlo mejor. Yo no entiendo muy bien lo que es. No sé si esto es una boca y esto es como la cara que le tapa los ojos, esta cosa. No lo sé muy Sí. bien. Creo que es algo así porque me suena haber visto. Pero quizá no se termina de entender del todo.
No sé si es que no sé si se podría mejorar para que se entendiese mejor o qué, pero a nivel de composición yo aquí veo una mancha muy blanca que es como un elemento que está suelto, porque además estos todos como que se solapan, unos Sí. salen de otros y demás, pero esto es como una manchita que está ahí. No sé si a lo mejor que saliese de detrás, moverlo un poco y que saliese de aquí lo integraría un poco mejor, no lo sé, habría que verlo. Pero bueno, a mí es de Sí, primeras eso. lo que nos me llama. Eso es un personaje del juego de Last of Us, que es uno de los monstruos que te atacan y tal, que son muy típicos del juego, un chasqueador, y Mm. tienen esa cara como de alcachofa, ¿no? Parece no sé, algún vegetal extraño que yo no me comería. El problema es ese que dices, que está muy bien integrado todo lo demás, que unos personajes se funden con otros, la escala está muy bien, porque el personaje primero, Ellie me parece que es la chica, no me acuerdo del nombre, está en primer plano, es más pequeño, pero se ve de cuerpo entero, los personajes detrás a diferentes escalas funcionan muy bien y esa cabeza lo que dices, que parece que está como recortada y pegada, ¿no? Entonces, el problema es ese, que tenéis que intentar fundir. Yo ahí hubiera hecho una cabeza más grande que se vea como saliendo, como dice Jaco, saliendo detrás de la espalda, o haber degradado más la figura. En lugar de haber dibujado estas plantas tanto, haber bajado la figura y que se viera pues una parte de un hombro, un poco algo así. Y el problema, que este es el consejo que tenéis que tener muy en cuenta siempre, es cuando estéis dibujando cualquier tipo de anatomía y la desdibujéis, ya sea porque no la dibujéis completa, porque la vais a difuminar, porque se funden unas figuras con otras o lo que sea, nunca cortéis por las articulaciones. O sea, si dibujáis un brazo, que a ver si se ve en la webcam, que se corta, no lo cortéis por la muñeca, cortarlo por aquí a la mitad y desdibujarlo o fundirlo. Porque cuando lo haces justo por la articulación, parece una amputación. Eso es súper básico del dibujo de anatomía. O sea, nunca cortar por las articulaciones porque se ve muy, muy mal. Parece de verdad un miembro amputado. Y aquí ocurre con la cabeza. La cabeza nunca la cortéis por la base del cuello, o degradáis más el cuello hacia abajo o dibujáis un poquito de la zona de las clavículas, los trapecios y demás. Porque así parece tal cual una cabeza cortada que le han puesto ahí, que bueno, tratándose de un videojuego tampoco sería algo muy raro, pero sé que no es el caso. Entonces, degradarlo un poquito más y a lo mejor en la parte izquierda, derecha del dibujo, la que está pegada a la espalda de la chica, tiene una luz reflejada que no acompaña, porque lo que hace es que resalte todavía más. Entonces, por ejemplo, esa zona de sombra que está ahí a la zona derecha del dibujo, integrarla un poco más, bajando un poco todas esas luces reflejadas y tal, la integraría un poquito más, porque es lo que dice Jaco, que parece algo que has recortado y que has puesto ahí. Entonces, aparte que, bueno, es un bicho tan deforme que cualquiera que no haya jugado al juego no va a saber muy bien si es eso, una especie de coliflor con boca o qué es. Entonces, eso, integrarlo un poquito más. La palabra clave es integrar, que no se vea tan ahí de golpe, tan resaltado. Sí, totalmente. Y luego, ya fuera, aparte de eso, lo que he visto quizá o sea, me resulta muy interesante esos contrastes que tienen, espérate a ver cómo digo, esos contrastes y cómo se separa la figura del fondo por aquí y demás, esos tonos que llega a tonos oscuros y blancos bastante puros. Y aquí de repente ha metido como el rayo de luz y este personaje lo veo como que está poco contrastado, cuando en realidad teniendo ese blanco ahí quizás se podría contrastar un poco más este rostro y que se integrase un poco más. Ahí he hecho algo cutre. Yo, ¿sabes qué No, creo, tío? Que es un problema del escaneado o de la foto, porque veo el blanco súper, súper quemado. Que es uno de sí, los problemas de los escáneres, que un escáner siempre tiene luz y siempre refleja. Entonces, a lo mejor con un óleo o con un pastel no da mucho problema, pero con el grafito salen unos reflejos y ese ruido que decías antes, Jaco, que se ve el grano del papel, pero el escáner lo interpreta como un brillo y siempre es un poco... Yo en este caso creo que si tienes un móvil de gama media o incluso gama baja, pero que haga fotos con buena luz, todos los móviles hacen fotos con buena luz, eh, una foto siempre es más interesante. Luego, si queréis hacer un escaneado, hacerlo en un sitio especializado, que os va a merecer la pena, pues no es tan caro y lo hacen bien. Pero para correcciones y tal, enviar fotos siempre, que si no es digital, claro, siempre se va a ver mejor.
Sí, puede ser. No sé, yo en este caso es como que lo veía eso. Toda la cabeza está como muy blanquita comparada con todos los contrastes que tienen las otras. Quizás que le faltaba, a lo mejor estaba por terminar también, o no lo sé. Pero sí, es Yo como creo que que le eso es falta un cosa de referencias, ¿no? puntito Que a de veces encuentras contraste. una referencia, la dibujas tal cual y Ujú. no te queda tan integrada. Entonces, cuando veáis eso, que en los tonos medios o algún tipo de tono, como aquí, por ejemplo, los tonos más oscuros, que en la parte del ojo, por ejemplo, sí la tiene, pues con Photoshop le subís un poquito el contraste y ya está, no os cortéis porque os va a ayudar mucho. Pero vamos, yo lo veo un dibujazo, me parece un... Además, me Sí, sí, sí. gusta que la composición, el tema del juego, los elementos principales del juego con los personajes, protagonistas y tal, está como muy bien hecho todo. Es un pedazo de dibujo. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Ya sabéis, si queréis participar en estas sesiones corrigiendo dibujos pros, pues tenéis Paper Monsters Pro, que vamos a, por cierto, sacar cositas nuevas dentro de poco. Abrimos plazas, así que muy atentos. Link en la descripción. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle un buen like y para arriba si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.